Doctor, ¿cierto? Dermatólogo Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Aquí feliz de nuevo de compartir con usted, súper agradecido. Así que... Bienvenido a las vacaciones, pues. no, voy saliendo. ¿Va saliendo? Voy saliendo. Lo que Sí. pasa es que no nos veíamos del año pasado. Eso. Sí, ya Hace mucho pasado tiempo, mucho, sí. mucho- Parece que sí. me había ido, pero no me fui. Ya, no andaba muerto, andaba de parranda. Exactamente, bueno, trabajando. Pero efectivamente voy a salir más ratito y por eso tengo que tener los cuidados que vamos a conversar hoy día Claro, Sí. para no exponerse a riesgos innecesarios. digamos. Por supuesto, Doc. Bueno, Ah. comencemos desde lo macro, ¿le parece? Porque Sí. justamente con las temperaturas, con este calor que estamos viviendo, comienzan a salir estos amigos, estos insectos, ¿cierto? Que muchas veces llegan a nuestras casas, incluso a nuestras camas, a nuestros muebles, y están ahí. ¿Qué es o qué provoca una picadura, Doc? Ya. Es bueno que lo hayas mencionado como amigos, ojo, porque los insectos o las arañas, ¿cierto? No pican, no atacan a priori, digamos. Claro. No Atacan porque te tengan ahí, entonces No, que se no, creen no, ya, ¿sabes no qué? tienen ningún interés en ese Ya. sentido, salvo yo te diría los mosquitos o zancudos, ¿cierto? Ay, que eso que sí, son eso sí se alimentan de la sangre de uno. Pero también es parte de la cadena alimenticia. Sí, pues bueno, Claro. alguien tiene que alimentarlos, pero en general se alimentan de otros animales también. Claro. Y bueno, también algunos hematófagos, que eso significa que animales que comen o ¿Ya? insectos que comen sangre, como las pulgas también, Ah. que Ah, pueden, ¿de veras? como que pueden tentarse con el ser humano. Ya. Pero en general, lo que hablamos de mordedura, porque hay que hacer una diferencia, es distinto una picadura que una mordedura. Claro. Ya. Hay varios animales que pican y otros muerden. Por ejemplo, insectos que pican, los mosquitos. Ya. Que Pero tienen las como arañas... una lanceta, que tiene Exactamente. como una agujita. Exactamente, Ya. como que penetra, ¿cierto? Una lanceta a través de la piel. En cambio, las arañas muerden. Entonces, no es el concepto, es mordedura de araña. Claro. ¿Se ¿Y las entiende? hormigas? Las hormigas muerden también. Muerden Sí, también, Sí, ya. son mordeduras de hormiga en ese caso. Así Son que... tiernas las hormigas. ¿Qué te va a hacer una mordida? Sí, bueno, claro, la Ya, hormiga, la hormiga. la hormiga se estaba defendiendo, sí es el tema. Claro. Así que súper bien eso. Y bueno, ¿qué es lo que se ve en las picaduras o mordeduras cuando son como de estas domésticas? No es como, estaba sentado en la terraza de tu casa o Claro. de tu departamento o en un patio. Vas a ver que la zona se pone un poco colorada, se pone un poco roja y se Pica aumenta al de tiro. volumen y la sensación, el síntoma, ¿cierto? Es la picazón o prurito, el término técnico, digamos. Ya, la Clínico picazón. médico. ¿Ya? Mira, estamos viendo imágenes. Así que efectivamente empieza ahí a picar. Y a la mayoría de las personas donde les pica, ¿cierto? O donde recibió la mordedura, afecta. Claro. Pero hay pacientes habitualmente pediátricos, niños, ¿cierto? Que algo conversábamos tras vestidor. Claro. Que se enronchan entero. Claro, una picadura basta y se enronchan en otros lados. A mí me Claro. pasa. ¿A ti te pasa también, Ya. Mami? Me pasa. Y Me es- pican en la pierna o en el pie y por todos lados. En Y el te podría brazo. salir hasta en la cara, en Exacto. cualquier Sí, parte. bueno, eso ya es una reacción alérgica. Claro. En el contexto de picadura, ¿no? Es como, porque en el fondo va más allá de donde te picaron. Claro. Es tu cuerpo sobre reaccionando frente Sí. a una picadura que habitualmente más encima es bien Claro. inofensiva en la mayoría de casos. Oye, Doc, ¿y esa alergia se genera solo con las picaduras con lanceta o puede ser una mordedura? No, buena pregunta. También. Puede ser con cualquiera ¿Con de las cualquiera? dos. Sí, porque resulta que, por ejemplo, con los zancudos o mosquitos, el insecto va a penetrar la piel y libera sustancias en su saliva Claro. que además de estimular que llegue más sangre al lugar, por eso también se inflama la zona, hace que la saliva la detecta nuestras células de la piel, pues del sistema inmune. Y dice, Claro. oye, nos están atacando y empieza a hacer una alergia, ¿se entiende? Se empieza Ya. como ahí, así que da lo mismo si es una lanceta o si, la por ejemplo, mordedura algo te con muerde, la- porque igual Ya. entras en contacto con la saliva o los fluidos, ¿cierto? Del insecto en este caso. Así que- Perfecto, Doc. O sea, Bueno, no te salvas. ¿Cómo? No te salvas. Puede ser mordedura, Ah, picadura claro. y vuelta Sí, de alergia. Sí, Exacto. exactamente. No, incluso ya hay personas que son más sensibles todavía. Es como que poco menos te toca. Es como, por ejemplo, el pelo de gato. Así te toca Ah, y claro. hay personas alérgicas y es Claro. como que no pueden ni siquiera tocar el pelo. O al pasto de repente. Al pasto. ¡Ay, no! ¡Qué El mismo terrible! La pasto, gente, sí. la persona alérgica, sí. Sí. Doc, bueno, pero una de las mordeduras más temibles, por decir así, o más terribles también, que puede llegar a ser fatal, como lo decía, es justamente la picadura de la araña de rincón, que sale en esta fecha. Exactamente, sale en estas fechas, pero el mensaje sería todo el año. Claro, Sí. atención. Está todo el año y son mordeduras dentro del domicilio. Ojo con eso, ¿ah? Claro. Son mordeduras dentro del domicilio. O sea, La mayoría. ropa, Exactamente, son generalmente. la araña que se llama Loxoceles laeta, es el nombre como científico.
vive dentro de las casas y le gusta la oscuridad. Por eso que le dicen los rincones, ¿no? Araña de rincón, que se esconde, por ejemplo, en zapatillas, en poleras, pantalones, ¿cierto? En vestidos, cosas que estén guardadas y que no les llega luz, ¿vale? Ahí es donde prefieren estar. Y salen, se vuelven más activas por temas reproductivos, ¿cierto? Y de alimentación. Su ciclo vital, básicamente, salen más en épocas tipo primavera-verano. Claro. Entonces, por eso que ocurren más en estas fechas, a pesar de ser intradomiciliarias. Mira, no son de campo. No, porque las de campo, y algo mencionaste tú también, la araña, exactamente, la araña del trigo, que también le dicen viuda negra, ¿ya? La Trodectus mactans es el nombre que técnico. Suena bonito su nombre técnico. Sí, no, son... Trodectus suena como de película. Y esa es la que tiene que, digamos, el tema de la picada de la araña. Porque esa produce un signo, digamos, que en verdad es terrible esto, que es se llama priapismo, y que es una erección sostenida involuntaria por muchas horas, que puede ser grave. Doloroso. Y puede durar muchas horas, si mal no recuerdo, incluso días. Y puedes terminar con secuelas graves posteriores en la función. Hay que tener cuidado con las arañas. Claro, lo tira como talla, cosas así. ¿no? La televisión se lo tomaba un poco para la talla, pero... Sí, bueno. O sea, Hay un tema de idiosincrasia, ¿no? Claro. Pero en el fondo, afortunadamente pasa muy poco. En el fondo eso es poco frecuente, es real, sí. Casos aislados ahí. Acá en Chile, con mis colegas, si tú me preguntas a mí, no recuerdo que hayamos hablado de un caso que hemos visto, pero habría que preguntarle a los urólogos de urgencia. Claro, que estén en que ahí van a llegar ahí va a llegar a la urgencia, y que va a ocurrir, o sea, eso existe, es real, va a volver a pasar, lo que afortunadamente pasa poco. Así que cuidarse con el trigo. Doc, entonces, ¿a qué nos podría exponer una picadura o mordedura, ya nos dejó claro, ¿cierto?, de araña de rincón? Bueno, mira, hay dos síndromes, ¿de acuerdo? Hay dos síndromes cuando te pica una araña de rincón, cuando te muerde. Muy bien, Matías, una máquina, Matías. Ya. Cuando te muerde una araña de rincón, si el veneno, digamos, queda a nivel de la piel solamente, va a generar lo que se llama una placa livedoide, ¿ya? Que eso significa que el veneno, como es muy potente, empieza a destruir las proteínas de la piel y de la sangre. Entonces empieza a generarse una necrosis, que es el nombre de la muerte del tejido, y después se termina generando una úlcera, se cae una costra del tejido que murió, se cae y queda una úlcera y queda una cicatriz, digamos. Eso es cuando... ¿Y esta necrosis cuánto tiempo más o menos, en cuánto tiempo se genera después de la picadura, el tiro? Es súper buena la pregunta, Caro. Que ya me imaginé el brazo negro entero. Sí, es que es así. Pero empieza con el transcurrir de las horas y habitualmente dentro de 24 o 48 horas ya se instala esta lesión, digamos. Oiga, Doc, usted mencionó algo ahí de que si el veneno queda por encima o más bien dentro. ¿De quién depende eso? ¿De la araña, no? ¿Con qué intensidad mordió? ¿Qué tan grande era? Sí, la cantidad de veneno. Claro. O nuestra piel también. Y también si en el fondo justo logra que ocurran las circunstancias para que el veneno entre a la circulación. Ya. Porque ahí entras al otro síndrome, que afortunadamente es mucho menos. Por ejemplo, el síndrome cutáneo, estamos hablando de un 80-85% de los casos. Y el síndrome cutáneo visceral, o sea, donde daña la piel, pero además hay un daño interno, ¿cierto? Visceral, es como del 15%. Y el veneno, como entró a circulación, empieza a dañar los glóbulos rojos. ¿Se entiende? Empieza a dañar los glóbulos rojos, se empiezan a liberar proteínas que no deberían estar libres en la sangre, y se empiezan a dañar otros órganos, típicamente el riñón. Y fíjense que por eso que, por ejemplo, cuando ustedes van así con sospecha de una mordedura de araña de rincón, les van a pedir un examen de orina para buscar cómo está funcionando. Para más que, o sea, es un indicador, ¿cierto?, de cómo funciona el riñón, y además para ver si hay sangre en la orina, que a veces no se ve a ojo desnudo, se ve al microscopio. Entonces, si tú vienes y le dices a tu médico, ¿cierto?, o médica en la urgencia, parece que me picó una araña de rincón y me siento medio mal, o sea, supongo, porque puede ser también por estrés, ¿no? Así estoy súper, exactamente. Sí. Pero se ve sangre en la orina, van a tener mucha precaución con esa persona, porque significa que algo sucedió. Normalmente no hay sangre en la orina, o hay una cantidad muy pequeña de glóbulos rojos, digamos, pero dentro de un rango normal. Aquí esto se sale de norma. Claro. ¿Qué es sentirse mal, Doc?
O sea, por ejemplo, estoy pensando en síntomas. Alguien que ve una picadura y quizás ve poquito negro, pero ¿qué? ¿Sentir náuseas? ¿Sentir vómitos? ¿Qué sería? Sí, la verdad es que empiezas con síntomas así medios inespecíficos como los que mencionas tú. Sensación de cansancio, malestar, dolores corporales o de cabeza, náuseas, vómitos. Eso ya lo que quiere transmitir en verdad es que estás teniendo como un síndrome interno, ¿no? Visceral. Una reacción. Claro, que además también estas cosas son medias inespecíficas, por eso que frente a la sospecha hay que ir a la urgencia, porque hay que mantener bajo observación a los pacientes. No hay una cosa tan fácil como te pido este examen y ya sé lo que tienes. Lamentablemente en este caso no es así. Y además puede pasar otra cosa. Suponte tú que la piel quedó en la piel, ¿de acuerdo? Te dio un síndrome cutáneo, ¿cierto? Claro. Pero en el fondo puede ser grande, ¿cierto? Ya. Esa reacción inflamatoria, ¿cierto? Del veneno en la piel igual te va a generar estos síntomas hasta cierto punto, porque imagínate lo que es tener un brazo así, claro, ¿cierto? Una extremidad, no sé, Sí. la mitad de la extremidad con una úlcera necrótica, te vas a sentir mal igual, o sea, Sí. lo que Sí, pasa es que terrible. por suerte no tendrías ¿Y el compromiso. ¿Y se pierde sensibilidad? Así Yo te como diría de que sentir, no sentir una Ya, eso extremidad o donde te pique. puede pasar, o sea, como secuela, ¿cierto? Cuando te recuperas, Claro. lo más probable es que quedes con alguna alteración de la sensibilidad. De la zona. Claro, porque por ejemplo no necesariamente puedes quedar con una zona sin sensibilidad, sino que puedes quedar con, por ejemplo, hiperalgesia, que ese sería el nombre como de una zona donde duele más, ¿Ya? Ya. ¿cierto? Es como que lo tocas, te duele algo que antes no te dolía, o al revés, podrías tener como zonas con hipoestesia, ¿no? Así como Que no que te- que no tocas y se sientes. siente menos. Uy. Mira. Oiga, Doc, ¿y qué hacemos en el primer minuto? Cuando la araña recién nos pica, nos damos cuenta, justamente, ¿cierto? Que nos picó. Correcto. Y logramos quizás agarrarla, matarla, no sé. Ya. Y vemos aquí ya que está comenzando recién ahí el primer síntoma, que es que aparezca, me imagino. Sí, el color, empieza obviamente el color rojo primero, Claro. y luego adopta una lesión bien característica, Ya. fíjense. Se pone violáceo al centro, ¿Ya? que eso es porque se destruyen glóbulos rojos y vasos sanguíneos. Se blanquea alrededor, ¿Ya? porque empieza a haber una zona que se llama de isquemia, o sea, hay menos sangre justo alrededor de eso. Hay un fenómeno de vasoconstricción, y afuera de esto se pone rojo de nuevo. Ya. Tiene como 3 colores. Ya, o sea, bueno, pero podemos eso- distinguirla fácilmente de otra picadura. por Claro, ejemplo. Claro. lamentablemente eso es mala señal, sí, po. Sí. Es como mucha que lata, Sí. pero es verdad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es ponerse a salvo, obviamente, ¿no? Si la araña está ahí, es como alejarse. Claro. Es difícil esta recomendación, ¿ah? Yo estuve investigando bastante y como que hay médicos que dicen una cosa y médicos que dicen otra, pero yo creo que el sentido común dice no te arriesgues. O sea, Claro. si tienes a la araña ahí, tratar de atraparla puede ser más peligroso que Claro. simplemente dejarla ir y después llegar con insecticidas, limpiar la casa, ¿se entiende? Sí. O sea, lo importante es no aumentar el riesgo ni los problemas. Sería el primer mensaje ya. Y si la araña te muerde y tú la mataste, no la aplastes más de la cuenta, porque sería bueno tratar de tomarla como prueba y exactamente, decir, de ver sí. que efectivamente Ya. era la araña que creíamos nosotros, porque Perfecto. podría ser otra, pero ya, es más rebuscado. Ya. Ahora, con respecto a tu piel, frío local es la primera medida. De Frío inmediato. local. Hielo, por ejemplo, pero no hielo directo. ¿Ya? No hielo directo. Oye, buena ¿Ya? recomendación. Sí, ya. ¿Y esto por qué les digo así? Porque hay pacientes muy literales. Entonces se ponen Se ponen el el hielo así hielo. directo y después se queman con el hielo. Ay, pero es que Ya. Doc, es lo que dice Google, pues uno pone ahí. No, que- no, el doctor no, no, Google no. te recomienda ponete el hielo directo. Ya, no, Me quedo es. calladita, tú porque quieres- yo soy de las que pongo hielo de Paci- pacientes literales, ¿vieron? Ya, por eso decía, no. Sí. Nos interesa el frío, que esté la zona que se está inflamando, disminuir la temperatura. Eso es lo que nos interesa. Claro. Entonces puede Ya. ser por ejemplo, en una toalla delgada envuelta. Entonces la Claro. toalla te va a proteger de no quemarte con el hielo en sí Perfecto. y va a enfriar la zona. Eso hasta cierto punto se piensa que inactiva en algún grado el veneno. Y además va a intentar generar el fenómeno de vasoconstricción, ¿cierto? Que los vasos sanguíneos en la zona se aprieten para se impedir, inflamen. claro, para Claro. impedir como en la entrada y salida de sangre, ¿cierto? Disminuye la circulación. Ya. Entonces dejarías todo como medio atrapado en ese lugar y además hasta cierto punto inactivarlo. Perfecto. Así que- Perfecto. Ahí tenemos Y- entonces y de el ahí hielo. y de ahí acudir a un recinto asistencial. Ah, sí, bueno, sí. claro, o sea, Sí, ya no, con el- frente a la sospecha de Claro. una mordedura de araña de rincón, hay que ir a la urgencia a que te chequeen bien y todo, porque más encima lamentablemente, la mayoría de las veces, generan estas placas necróticas y hay que dar un tratamiento, digamos.
Claro. Doc, una vez que nos muerde o nos pica, ¿cierto? Un insecto, y con el calor que estamos viviendo hoy en día, ¿es bueno exponerlo al sol? ¿O deberíamos vendarlo después, ponernos, bueno. no sé, un parche curita, algo Sí, que nos... mira, depende de la herida, por supuesto, pero la instrucción siempre frente a las heridas, inflamaciones, va a ser protegerla del sol. Ya. Por un tema de que cicatrice mejor, de que no se manche, por ejemplo, que eventualmente se te va a recuperar la herida, Claro. ¿cierto? Ya. Pero, por ejemplo, ¿con qué cuidarla? Eso también depende, porque suponte tú, hay casos de mordedura de araña de rincón en la cual se inflama la piel, pero no se necrosa la piel. ¿Se entiende? Que si tienes buena suerte, el veneno no logra destruir piel, solo la inflama. Claro. ¿Se entiende? Se agranda, se pone roja, pero no se muere. Entonces recuperas como casi a la normalidad, prácticamente al 100%. En esos casos, cubrirlo con un parche no tiene mucha utilidad, sentido, digamos, claro. salvo de cuidarla como un efecto de almohadilla. Ok. Pero distinto es que tengas la úlcera, que se haga la placa libedoide, que es cuando el Entiendo. tejido se pone costroso, negro y se cae y te queda una ulceración. Claro, ahí puedes requerir tratamientos más avanzados, como por ejemplo con apósitos propios para esto. Se Claro. ponen ahí un parche, se cambia cada 48 a 72 horas, depende del caso, pero se puede hacer. Lo importante es no broncearlo, Ya. que es lo que Ya. siempre le digo yo, que el bronceado siempre es como dañaste la piel innecesariamente. Y voluntariamente. Perfecto, y voluntariamente. Y la mayoría de las veces Y voluntariamente. sí. La mayoría de las veces, o por lo Sí. menos una gran parte. Exacto. Oye, bueno, las arañas puede ser una picadura también normal. ¿Hay que tener cuidado con otras arañas también? ¿Debiéramos tener algún Sí. cuidado especial? Digamos, el mismo, afortunadamente, cuando tú dejas de lado la araña de rincón, y vamos a mencionar en segundo lugar la araña del trigo, ¿cierto? La viuda negra. ¿Ya? Las demás no tienen No mucho. tienen No, mucha- acá en Chile no hay mucho más riesgo con otras arañas. O sea, es Sería- la molestia que puede tener Exacto. más normal. Ahí ya caería en la categoría de picadura de insectos o mordedura de insectos, depende del insecto, como estándar, ¿no? Es como, pucha que lata, te picó un bicho. Perfecto. Así que frío local, dependiendo del caso, a lo mejor se dan antihistamínicos, que eso debiera siempre igual avisarlo el médico, por lo menos si los pacientes no se reconocen alérgicos, si no saben, Claro. ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy súper alérgico. A mí me pica, no sé, un zancudo y me enroncho entero ya. Entonces me tomo un antihistamínico, pero yo ya me conozco mis Claro. dosis, Claro. o sea, ¿se entiende? Sí. Claro, eres médico, ¿sabes? Exactamente. Te automedicas. Ahora Claro. me imagino, no sé, el personal de salud también se debe manejar en eso. Son Claro. remedios muy domésticos, ¿no? Es como Sí. manejar un poco el paracetamol para el dolor de cabeza. Tradicional. Ya, tradicional. pero evidentemente frente a cualquier duda, mejor acercarse a personal de salud para resolver bien las situaciones. digamos. Siempre, es lo que recomendamos acá. Sí. En todas las Exactamente. secciones de salud que tenemos, siempre lo más importante es tener a su médico ahí cerquita o su centro de salud. No al doctor Google. No al doctor No, Google. no. Que es fatal, ¿ah? Cualquier cosa que usted tenga, ya Deja sabe la escoba. respuesta. Es muy extremo, Deja la doctor escoba, Google. doctor Sí, Google. es para puro estresarse. Es verdad. Sí. Es para puro estresarse. Doc, hablando de insectos, ¿algún insecto del que tengamos que tener cuidado en estas épocas? Aparte del zancudo. Bueno, hay Draculae, lugares de ese Chile donde importa, que entiendo que está todo controlado, ¿Ya? como por ejemplo los mosquitos el Aedes aegypti, ¿ya? Que es el mosquito que trae el dengue, el Zika y el chikungunya, Sí. que afortunadamente no están en Chile continental, pero por Erradicado, ejemplo en Isla de Pascua ha sido, Ay. en algunos momentos ha sido problemático, digamos. Sí, ¿no? Entonces ahí la recomendación es comprar un repelente que estén aprobados por el ISP, ¿de acuerdo? Ojo con eso, ¿ya? No el de cuneta. Claro, Claro. porque resulta que tienen que... bueno, lo ideal obviamente es tratar de usar ropa que te cubra, ¿cierto? O sea, si tú sabes que eres alérgico o vas a algún lugar donde las picaduras de mosquitos son abundantes, pucha, protégete mejor, ¿cierto? O sea, la prevención es lo primero. Usted lleve harto donde va. Lleve Sí. harto porque yo volví, pero... Ya, qué bueno que me dijiste ese dato. ¿Y ya. sabe qué? Yo no llevé repelente. Y allá no encontré. No Agotado. encontré. Y Ya. sabe que un turista por ahí le dije, ¿qué puedo usar? Y me dijo, échate tequila en el cuerpo. Échate como... y la verdad es que no Ya. me funciona mucho tampoco. No Oye, creo. pero mira, fíjate qué curioso que estuve revisando. Mejor usarlo de otra manera. ¿no? Estaba tentado, Matías, ahí. Te echaste sal. Tentado. Y por todo el cuerpo, las piernas, por todo. Oye, mira, fíjate que estuve viendo ya, y esto
para como darte el comentario de vuelta, Sí. ¿cierto? Ya, súper buena la intervención y el repelente básico para esto, básico, Exacto. ¿cierto? O sea, pero si estamos acá en Chile, aprovechemos que nuestra institución, el Instituto de Salud Pública, visa algunos productos los cuales van a servir. Hay algunos que se aplican cada 6 horas, otros cada 8 horas, otros una vez al día. Depende, así que revisen bien lo que van a comprar por un tema de comodidad. Hay algunos en crema, hay algunos en lociones, ¿de acuerdo? O sea, se pueden regodear un poco y elegir el que más les acomode. No, y también podría ser alguien alérgico al repelente. Bueno, Generar no falta. alguna alergia. Sí, Sería pucha. bueno antes de viajar probarlo. Probarlo, quizás. sí. De hecho, Un ¿sabes qué? poquito. Claro, ¿y Ya. dónde es mejor probarlo? Bien. ¿En qué Oye, parte? Yo quiero saber qué desayunaron, que están on Estamos fire. on fire, No, estamos on pero fire. impresionante. Ya. Lo que pasa es que efectivamente se recomienda cuando tú sospechas que eres alérgico o eres de piel más delicada. Es probarlo primero, Ya. probar un poco Claro. para ver la reacción y ahí te puedes lanzar. Claro. Para que no te vaya a dar alergia, Sí, porque al efectivamente, final voy a repelente. estar con la picadura, con el repelente. ¿Ya? Claro, imagínate, o sea. Horrible. Buenas vacaciones. Ya. Y cuando uno anda con mala suerte le llueve sobre mojado. Sí. Así que, ¿se verdad. entiende? Ya. Entonces, probarlo primero. Y, por ejemplo, en la cara, no falta ya. Se lo compran tipo en spray o aerosol. Ya, ojo, así no, ¿ah? No. Se pone un poco en las manos y se reparte en la cara para que no te entren los ojos, la nariz, a la boca. Dosificado. Y si quiero, claro. si quiero probarlo en un lugar que no sea la cara. Exactamente. No se prueba probándolo, carito, se prueba la cara. Claro. Qué bueno que hiciste la acotación. Aclaremos, por favor. La aclaración conmigo vale. Deberíamos cambiar a Testelo. Eso mejor. Testelo, hágalo Usted en la casa, usted en la Testelo. piel. No lo Ocupemos pruebe. la palabra correcta. Ya, exactamente, no lo vaya a probar. Hay pacientes literal, usted lo dijo. Sí, así que súper bien. Y algo más estábamos diciendo En la del mano, por repelente. ejemplo, en el Ah, bueno, sí, brazo, efectivamente probarlo es una buena alternativa, particularmente si nunca lo han usado antes. Y la reacción alérgica, si es que hubiera, ¿cuánto demoraría? Ya, esa también es una súper buena pregunta porque depende. Hay gente que si hacen alergias que se llaman de tipo inmediatas, en media hora se van a dar cuenta. Ya. Y hay otros que les puede pasar, por ejemplo, en 48 horas, entre 3 a 5 días, yo les diría máximo 5 días desde que lo usaron, Exacto. podría salir algo, como O los sea, más lentos, digamos. claro, es bueno que antes, cuando uno está preparando el viaje, unos 5 exactamente. días antes, Sí, probar el repelente. Y no le Exacto. prueben todo el cuerpo. No, Aparte. exactamente. Sea prudente. Sea prudente. Ande con cuidado, dice la doctora Polo. Oiga, Doc, preguntarle, se me fue lo que le Se te fue. Está buena la conversación, No, está, sí. ¿cierto? Sí, ¿Qué? pasa que nos pusimos así como, no sé, como el repelente, ¿cierto? Ya Claro. como que nos desviamos ahí. El tequila con la sal. Bueno, qué bueno que dijiste eso, ya, porque estuve revisando y fíjate que ya, y esto no es una recomendación oficial, Ya. no es una recomendación oficial, pero fíjense que vi por ahí que la albahaca, la ruda ¿Ya? y la cáscara de limón serían como buenos repelentes naturales. Mira, vamos a pasarnos una Serían picada buenos de repelentes. albahaca. Ahora, no está nada demostrado, no hay nada de evidencia médica, o sea, Claro. no lo puedo recomendar. No, y puede ser- Solamente se lo escucho Escuchó, como una escuchó por ahí. anécdota. ¿Sabes qué? Como una anécdota. Y podría ser a lo mejor por los aromas, que son aromas fuertes y a lo mejor Puede ciertos ser. bichos no les gusta Sí. nomás. ¿Puede Sí, ser? efectivamente. Sí, en el fondo es como medio sabiduría del campo. Ancestral. Claro, Ya, ancestral, ancestral. claro. Y el que estudié, que vi que lo han ido descartando por todos lados, es para espantar mosquitos, poner bolsas de agua. Eso sí, típico yo he con visto la- todo eso. No, no como funciona. que- No, sí. No, Eso no no, sirve. a mí una vez me dieron una explicación tan, no sé. A ver. Era porque los mosquitos se reflejaban y veían como un espejo y se veían más grandes, entonces se asustaban y se iban. Ya. Pero no creo. Sí, o sea, no sé. O sea, O sea, eso es que Como ya, no. ojo, pero es que a mí lo que me da risa es que yo he visto fotos donde está así el campo lleno de bolsas Sí. de agua. O sea, no funciona no, claramente, porque claramente. si no bastaría con uno o dos. Claro, yo he visto botellas con agua colgando también. Y claro. con Ya, hoyitos. ahora, ¿podría venir alguien y decir que le ha funcionado? Claro. ¿Quién sabe? Pero he visto que eso no es muy popular finalmente. O sea, es conocido, pero que no funciona mucho. se ríen. En ese caso parece que convendría mejor comprar un repelente Claro. o un espejo. Un espejo para Bueno, los mosquitos. ese sería el caso. He visto también soluciones a esto más avanzadas en cuanto a tecnología, que hay como un aparato que se enchufa y emite un ruido. Sí, unas luces, ¿o no? Yo he visto unas Yo el que también con vi luces. emite un ruido. Ya, ¿y solo ruido o con la capsulita? Debe ser con Porque- la cápsula, porque hay pero unos creo que como- Ya. Como el de un ratones. sil- como claro, como el pareciendo de ratón, ratones. pero también sirve para las moscas, según dice. Ya, es que han ido saliendo nuevas tecnologías. O sea, lo tradicional
y aquí se me puede caer un poco el carnet, era enchufar, ¿cierto? Y ponerle la pastilla Raid, Sí, por ejemplo, ese era el ¿cierto? comercial. Que Ya, decía, pero funcionaba súper bien. Sí. O sea, reconozco que yo notaba la diferencia inmediatamente al usarlo y al no usarlo. Claro. Ahora, no estoy seguro si los otros funcionan solo en base a ruido, Ya. que no me sorprendería porque de repente tú sabes que los animales y otras especies, ¿cierto? Funcionan con otras frecuencias. Claro. ¿Me entiendes? Que, por Supuesto. ejemplo, los perros, los gatos pueden escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, ¿cierto? Siempre Sí. está el mito de que el perro escucha el temblor de antes. Oh, por supuesto, sí. Sí. Así como 5 minutos sintió el antes, movimiento ya telúrico antes. lo empieza, algo pasa Claro. y Sí. nosotros no nos damos cuenta. Eso, O sea, a lo eso mejor ese podría, ruido le dice, ándate. Es verdad, sí. podría Bueno, funcionar. hay hartas cosas que pueden funcionar, pero Sí. siempre cuando usted quiera optar por uno de ellos, consulte antes, ¿cierto, Doc? Si está certificado, sí o sí, el, y a el su IS médico. A su el médico. ISP es buena, Sí. digamos, es la institución que certifica estos productos, así que revisen ahí, va a salir aprobado o certificado por el ISP, Instituto de Salud Pública, que es muy confiable, hace muy bien su trabajo, entonces, Y la fecha de vencimiento. bueno, por supuesto. Sí. Revisa la fecha. Antes de cerrar, Doc, y le agradecemos por estar con Sí. nosotros, ¿algún país que sea importante llevar sí o sí repelente, pero también estar vacunados contra otros insectos? Bueno, siempre averiguar dónde vas a viajar, ¿cierto? Claro. Hasta hace poco los países medios caribeños, pero en este caso de los cercanos, Brasil, pedían mucho obligatoriamente sí estar vacunado contra la fiebre amarilla. Claro. Sí. Que básicamente es el mismo, digamos, insecto, la Aedes aegypti que yo les mencioné antes, es el que transmite, es como Ya. un bichito medio medio pesado. que transmite todas esas cuestiones, y particularmente, bueno, también pueden transmitir el Zika, ¿cierto? Que les mencioné Sí. yo, y eso importa para las embarazadas, ojo con eso, como que viajar Ya. embarazada es, hay que estar más atento, porque por ejemplo que a uno le dé dengue o similares, es terrible, porque se llama la fiebre quebranta huesos, ¿ya? Oh. Duele mucho, es terrible. Pero la mayoría de las personas salen adelante, sanan, qué sé yo, ya. Claro. Pero el problema es que virus como el Zika, por ejemplo, en una mujer embarazada puede alterar el desarrollo del feto. Ay, ya. complejo. Y eso sí que es Sí, problema. sí. Entonces, como que hay que, donde quieran viajar, por favor, estudien el lugar, vean los requerimientos Eso. de salud, sanitario, y háganlo con precaución. Listo, gracias, Doc. Se Gracias, pasó Doc. seco como Gracias a ustedes, siempre. Gracias a ustedes. No, Gracias. gracias a ustedes. Ahí llevamos adelante la educación para todas las personas. Eso es, pues. Buenísimo. Y los invitamos a que lo sigan a través de las redes sociales, @idermatólogo, ahí está en pantalla para que lo puedan seguir. El Doc siempre está subiendo Verdadero y falso. claro, conceptos, ¿cierto? Explicando un poco ideas, tips, bueno, todo eso y mucho más en las redes sociales del Doc. Gracias, Doc. Bueno, gracias. Que le vaya muy bien, Gracias, ¿ah? Doc. Páselo bien. Sí, Si necesita algún dato más. Ahí les mando video. Eso. Gracias.